José. La historia de José, el 11º hijo de Jacob, es una de las más interesantes en la Biblia. Aquella vida puede ser resumida en 3 palabras: vendido, traicionado y exaltado. Fue amado de su padre, odiado de sus hermanos, comprado por los ismaelitas, traicionado por una egipcia, encarcelado por un rey, honrado por él mismo y bendecido de Dios. El registro bíblico no narra nada desfavorable acerca de José, y él es posiblemente el más perfecto tipo del Señor Jesucristo en toda la palabra de Dios. Su nombre significa añadirá, y José añadió a su nombre a lo largo de muchos años y carrera diversificada. Génesis capítulo 39, versículo 3 afirma que Jehová hacía prosperar todo lo que este hombre hacía. Vemos en su historia un cumplimiento de palabras dichas unos 500 años más tarde. Yo honraré a los que me honran. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. José y su nombre. José significa el que añade. Significado este que José hizo una realidad en su vida. Él añadió a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. No cabe duda, su vida fue de verdadero crecimiento delante de Dios y de los hombres, y quienes estuvieron bajo su influencia santa también recibieron los beneficios de tal crecimiento. En esto José nos recuerda a aquel de quien se escribió: subirá cual renuevo delante de él. Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. También Él añade día a día sus beneficios sobre nosotros. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, es decir, gracia y más gracia. José y su oficio. Apacentaba las ovejas. José y el pecado. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. Nunca José fue cómplice del pecado. Primeramente no toleró el pecado en su propia vida, y luego no fue complaciente con el pecado de otros. De igual manera, el Señor no se contaminó con el pecado. Es el único ser del cual pudo y puede decirse: nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. José, el amado. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Al igual que Isaac, José es un tipo de Cristo como el amado del Padre. Dios declaró del Señor: mi amado, en quien se agrada mi alma. José y su vestido. Y le hizo una túnica de diversos colores. Hablando de vestidos, literalmente, también la túnica del Señor era singular. Era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Eran en sí piezas de vestuarios que, físicamente hablando, les distinguían de los demás hombres, pero a su vez representan el carácter distintivo de sus vidas. Al igual que la túnica de José no se parecía a la de sus hermanos, tampoco su vida se parecía a la de ellos. José el afrentado.
Bajo las siguientes palabras, sus hermanos decidieron dar muerte a José. He aquí viene el soñador. Venid, matémosle. De igual manera y con similares palabras, los labradores malvados, representantes de los líderes de la nación de Israel, confabularon contra el Hijo amado de la parábola, el mismo Señor, al cual el Señor de la viña había enviado. Ellos también dijeron: Este es el heredero. Venid, matémosle. José el vendido. En cuanto a este aspecto, tenemos también un paralelo impresionante entre José y el Señor. Ambos fueron vendidos. El primero por 20 piezas de plata, el segundo por 30. Algo más. Entre todos los hermanos de José fue Judá el que propuso venderlo, y entre los discípulos del Señor fue Judas el que le vendió. Podemos verlo en Génesis capítulo 37, versículos del 26 al 27. Judá y Judas significa lo mismo. Célebre. Más aún, como sus hermanos convinieron con él, con Judá, en vender a José, con la probable excepción de Rubén, entonces Judá fue el representante de una acción colectiva. De igual manera, Judas fue el exponente particular de una venta colectiva, como está escrito en Mateo capítulo 27, versículo 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. José el prosperado. Todo parecía indicar que José, llevado a Egipto como un mísero esclavo, era un hombre cuyo único rumbo era el descendente en la escala de los valores humanos. Pero no fue así, pues las circunstancias más adversas se tornan favorables cuando es la mano invisible de Dios la que está moviendo los hilos de la historia de los hombres que Él quiere usar para su gloria. Aun en esto, José prefigura a aquel a quien en su humillación los hombres quisieron hundirle en la vileza, pero Dios le sacó a prosperidad. El Señor fue prosperado en su obra terrenal entre los hombres. Se cumplió en su estadía terrenal lo que el Salmo primero dice de él: Todo lo que hace prosperará. Fue prosperado en la obra de la cruz. Estaba escrito: La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. José el tentado. En casa de Potifar, José fue tentado a pecar con todas las circunstancias en contra de él y con todas las ventajas de parte del tentador. Satanás enfiló sus 3 armas contra él. El deseo de los ojos. La mujer de Potifar debió ser hermosa, tal como lo muestra la estampa de las mujeres de oficiales importantes de palacio que la arqueología ha mostrado. La vanagloria de la vida. ¿Era acaso indigno de vanagloria el que una mujer importante, esposa de un hombre importante, cortejara a un servil esclavo extranjero? ¿No era aquello motivo de orgullo y vanagloria? Los deseos de la carne. José era un joven en todo su vigor, más aún, se había sostenido apartado de contacto carnal. ¿No era aquella una oportunidad magnífica para despertar sus deseos carnales, sus pasiones juveniles? ¿Qué impidió la caída de José en aquella terrible celada diabólica? El temor a su Dios lo libró de la caída. Él dijo a la mujer: ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? En cuanto al Señor, como hemos sido enseñados tantas veces, Satanás quiso vencer poniendo ante el Señor estas 3 estocadas. Le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, queriendo afectar los deseos de los ojos. Le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo. Procurando generar soberbia o vanagloria. Le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Puesto que el Señor tenía hambre, esperando con esto encontrar algún eco carnal en el Señor. La gran diferencia entre la figura y la realidad estriba en que José fue tentado parcialmente, pero del Señor está escrito que fue tentado en todo,
de lo cual la misma palabra infiere que Él no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hay en esto una sencilla pero solemne lección para nosotros. Es posible llevar vidas victoriosas sobre la tentación. En tal sentido, José nos da una prueba y el Señor se convierte en el modelo supremo. Más aún, hay algo realmente alentador. Dios no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O como está escrito en el libro de Job, no carga pues él al hombre más de lo justo. Así pues, los recursos del cielo nos capacitan para salir airosos ante el tentador y la tentación. José y sus revelaciones. Las interpretaciones que José hizo de los sueños nos presentan otra de las facetas de su persona. Es decir, la capacidad de predecir eventos por cumplirse hacen de José un profeta. Faraón mismo le dio un nombre acorde con su capacidad de clarividente de Dios, Zaphnath Pavea, el que revela cosas secretas. Con tal nombre para José, Faraón, sin saberlo, estaba apuntando a aquel que con su aparición sobre esta tierra reveló los misterios que estaban ocultos desde la antigüedad. Él sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En el plano de la revelación progresiva de Dios, el Señor se presentó como el que revela cosas secretas. Y en el aspecto futuro y personal, en su tribunal, Él nos aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. José y su esposa. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Todo esto nos revela que los antecedentes espirituales de la esposa de José no eran muy buenos. Ella fue sacada de la gentilidad, de la idolatría, de la ignorancia de las verdades divinas. Tal el Señor. Él recibió una esposa, la Iglesia sacada del Egipto espiritual de este mundo. Así escribió el apóstol Pablo a los Efesios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. José y su exaltación. Lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: «Doblad la rodilla», y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Se cumplió en José lo que el sabio dijo del muchacho pobre y sabio. De la cárcel salió para reinar. José vio a la nación egipcia postrarse ante él, doblar la rodilla ante su señorío. En cuanto al Señor, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. José fue puesto sobre toda la tierra de Egipto, pero la autoridad del Cristo de Dios abarcará el mundo entero, como está escrito: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. José y sus hermanos. Muchos años habían pasado desde que José fuera vendido por sus hermanos. Estos descienden a Egipto en medio de grandes dificultades alimenticias, y luego de cierto tiempo en el cual José esconde su identidad, se revela a sus hermanos diciéndoles: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Así será con los hermanos de raza del Redentor. En medio de grandes dificultades, rodeados por la vorágine de los ejércitos enemigos, el Señor se revelará a los judíos, y de la misma manera en que José se presentó a sus hermanos como el que vendisteis para Egipto, se presentará el Señor a ellos como a quien traspasaron. Como está escrito:
mirarán a mí, a quien traspasaron. José y el despojo de su túnica. Cuando José fue cautivado y vendido, le quitaron su túnica. Cuando el Señor fue crucificado, los soldados tomaron sus vestidos, tomaron también su túnica. A José le quitaron su túnica porque les era necesario llevarla ensangrentada a su padre. Al Señor despojaron de sus vestidos como un acto de irrespeto extremo de la criatura contra su Creador. Contrasta esta escena con la que nos presenta Isaías. El Señor en un trono alto y sublime, con sus faldas llenando el templo y por encima de él los serafines expresando una suprema reverencia. Este contraste impresionante nos revela hasta dónde bajó el Señor de la gloria para levantarnos a nosotros. Él llegó a decir a los suyos: está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. José y el inicio de su ministerio. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José y recorrió toda la tierra de Egipto. Es evidente que esto corresponde al inicio público de José. ¿Y cuál era su edad? 30 años. ¿Y el Señor a qué edad comenzó su ministerio? Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. ¿No es hermoso este paralelo? ¿No nos enseña José y en grado supremo el Señor que debemos dedicar nuestras vidas al servicio de Dios en la edad temprana? Jóvenes, vivir una vida despreocupada y estéril es perder la lozanía y el vigor de la juventud. Es flor que se marchita sin dar su fragancia, es ave que vuela sin dejar oír su canto, es caminar fugaz sin dejar la huella. José y su autoridad. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Entonces dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Es claro que en aquellos momentos de necesidad no había en todo el país un hombre que tuviese la capacidad y autoridad de José. Faraón así lo reconoció. Él dijo: José es el hombre, vayan a él y hagan lo que él diga. Igualmente en las bodas de Caná, cuando había la necesidad del vino, fueron dichas estas mismas palabras en cuanto al Señor. María dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y el Señor allí manifestó su autoridad divina, al presentar el mejor vino a partir del agua. No fue que dio agua con sabor a vino, sino lo que el maestresala aprobó fue el agua hecha vino. Hermanos, podemos acudir al Señor en nuestras necesidades, y todo su ilimitado poder puede desplegarse a nuestro favor. Pero hay una condición. Haced todo lo que os dijere. En otras palabras, sujetaos a su voluntad. Las súplicas reñidas con la voluntad de Dios no pasan más allá del techo. José y sus padres. Al principio, cuando José soñó que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a él, su padre lo reprendió. El Señor, en su juventud, también fue reprendido por su madre. En ambos casos, la reprensión no fue justa, e igualmente las dos situaciones hacen que de parte del padre de José, como de parte de María, haya una reconsideración privada en cuanto al asunto. De José se dice que aunque su padre le reprendió a causa de su sueño y que sus hermanos le tenían envidia, su padre meditaba en esto. Y del Señor, después de que es reprendido por María, está escrito: su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Se equivocan pues aquellos que infieren de este pasaje una supuesta travesura del Señor hacia sus padres. Él fue el que a plenitud cumplió lo que está escrito en cuanto a la relación filial. Honra a tu padre y a tu madre.
José y su hermosura. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Del Señor está escrito: Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Hermosura esta que los hombres desfiguraron durante el proceso de crucifixión. Para nosotros, hoy, Él tiene la hermosura con que la esposa ve a su amado en el cantar. Señalado entre 10.000, y llegará el día cuando mis ojos verán al Rey en su hermosura. José y la angustia de su alma. El relato primero, cuando sus hermanos toman a José, le meten en la cisterna y luego lo venden a los ismaelitas, no nos da indicio de la actitud de José ante el hecho, pero más adelante, cuando sus hermanos van a Egipto y se encuentran en una situación comprometedora, la conciencia les acusa y viene a la memoria su maldad. Ellos dicen: Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Esta expresión, la angustia de su alma, nos mueve a pensar en aquel varón de angustias quien, cuando en la antesala del Calvario llega a Getsemaní, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. José vio recompensada su aflicción pasada por los resultados posteriores. Del Señor se escribió: Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuán gran precio pagó el Salvador por nosotros, su sangre preciosa y la angustia de su alma. José y sus lágrimas. En 7 ocasiones, el relato del Génesis sobre la vida de José nos cuentan de su llanto, de sus lágrimas. Fueron lágrimas que Dios puso en su redoma, porque su llanto respondía a afectos de clara sinceridad. Hablamos muy mal de las lágrimas de los cocodrilos, poniendo a los tales como sinónimo de hipocresía. En verdad, las lágrimas de estos saurios responden a la necesidad orgánica de excretar el exceso de salinidad en el cuerpo. Igualmente, a veces somos injustos cuando tildamos de sentimentaloide a algún creyente, cuya conmoción interior le ha llevado a verter sus lágrimas. Creo que quien no sabe llorar, tampoco sabe amar. Las lágrimas de José, pues, revelan su carácter, la nobleza de su alma. Y aún en esto, José nos prefigura al Salvador, quien, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Quien en Betania no pudo contenerse y vertió sus lágrimas, al contemplar desde sus afueras la ciudad incrédula de Jerusalén. Lloró sobre ella. Sus lágrimas respondían a su noble sensibilidad, a sus profundos afectos. Los evangelistas algunas veces se asoman a sus afectos y nos es presentado como entristecido por la dureza de los corazones, asombrados por la incredulidad de ellos, estremecidos en espíritu, profundamente conmovidos, gimiendo. Ojalá tengamos la suficiente sensibilidad para llorar nuestras faltas y para conmovernos con sinceridad por los que van rumbo a la perdición. José y la plenitud de su persona. Para Jacob, José era la persona que llenaba su cabal satisfacción. Por ello, cuando después de larga ausencia logra ver a su hijo, dice: Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro. De la misma manera, Simeón, cuando vio al Señor, dijo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Para Simeón, el momento más culminante de su vida era ver el ungido del Señor. Después de lograrlo ya no importaba vivir. Esto nos recuerda la gran verdad de que al ver al Señor por primera vez como nuestro Salvador, empezamos realmente a vivir, pero a su vez ya estamos listos para partir.
Conocer su bendita persona llena a plenitud todos los requisitos para la ciudadanía celestial. José, autor de vida. Es solemne la expresión que los egipcios dicen a José. La vida nos has dado. Ellos reconocían que la magnífica labor administrativa de José les había permitido sobrevivir durante aquellos años de hambre terrible. La expresión en consideración nos permite salirnos de la vida de José para pensar en lo que está escrito del Supremo Autor de la vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta vida empezó el día cuando el Señor nos salvó, cuando al igual que a Lázaro nos sacó de la tumba espiritual y fueron sueltas las vendas del pecado. Es una vida para gozarla a plenitud, pues el Señor dijo: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es una vida que jamás puede ser arrebatada, ya que está escrito: Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cual los egipcios agradecidos a José, nosotros podemos postrarnos ante el Señor y con voz de canto y de adoración decirle: La vida nos has dado.